Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias. Bendito seas. Hay que encontrar, pues, a Dios. Hemos salido de Dios salimos y a Dios vamos. Ese recorrido tenemos que descubrirlo. Hemos salido de Dios y hacia Dios vamos. Y en ese recorrido Dios está con nosotros. Dios nos acompaña. Qué hermoso es descubrirse en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Esto es lo que nos invita esta breve lectura del profeta Isaías. A descubrirnos en la presencia de Dios. El monte, la palabra monte significa que Dios se nos hace presente. Jesús oraba en el monte, subía al monte para encontrarse con Dios. El encuentro con Dios, encuentro con Dios. Este tiempo de Adviento es eso. Dios que sale a nuestro encuentro, es un movimiento de Dios y nosotros que subimos al encuentro con Dios. Esos dos movimientos. Dios que baja, nosotros que subimos. Vengan, subamos al monte del Señor. Dios que baja. Y esos dos movimientos van a completar nuestra procesión a la santificación y a la salvación. ¿Por qué? Porque podríamos nosotros decir que es el encuentro de las dos voluntades. El encuentro de las dos voluntades. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? La voluntad de Dios que se encuentra con la voluntad de cada uno de nosotros. Yo pienso mucho en esto, ¿no? Ayúdame, Señor, a que mis deseos, mis acciones, mi voluntad, mi fuerza, mi libertad, todo mi haber, todo mi poseer, decía San Ignacio de Loyola, sea conforme a tu voluntad, a la voluntad de Dios. Y eso es lo que en definitiva nos está mostrando en la breve lectura del día de hoy. Vengan, subamos. Mientras Dios baja, nosotros debemos subir, subir al encuentro con Dios, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos. Caminar. Ojo, esa es otra idea también que nosotros tenemos muy pendiente. La vida es caminar, eso es igual a la vida. O sea, es vivir. Vivir significa que no nos detenemos, no nos detenemos. Hay que seguir avanzando. Aunque nos caigamos, aunque pequemos, aunque encontremos dificultad para caminar, la vida es caminar. Vivir implica que no nos podemos detener. Y por eso Dios nos invita siempre a, en esa dimensión, caminar. Dios nos ofrece un camino y nosotros tenemos que caminar. Dios se hace camino. Esa es una palabra también importante. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios se hace camino, ¿no? Y hay que caminar. Hay que caminar, hay que avanzar, hay que marchar, hay que peregrinar. Me preocupa mucho gente que no quiere peregrinar. Peregrinamos, por ejemplo, cuando vamos a comulgar, hay que meterse en la fila. No espere que te lleven la comunión al banco, a menos que estés impedido físicamente, ¿no? Pero necesitamos hacer esos ejercicios. Nos quedamos con estas dos ideas.
Por favor, pidámosle a Dios que mi voluntad esté en la misma línea que la voluntad de Dios. Dios que baja, yo que subo. Entonces, esas dos voluntades se unen, tienen el mismo sentido. Y quedémonos con esta idea. Dios se hace camino para que nosotros caminemos. Por eso Él nos invita, dice, subamos al monte del Señor, pero dice, nos instruirá en sus caminos. Dios mismo se hace camino. Y nosotros tenemos que caminar. Caminar significa caminar en esa presencia de Dios, descubrir su voluntad, descubrir su amor. Caminar significa que yo tengo deseo de ir al encuentro con Dios. Y para eso se necesita entonces abandonar muchas de las cosas que nos impiden caminar. Y quizás sea bueno preguntarme, ¿qué me impide caminar? ¿Qué me impide avanzar? ¿Qué te impide a ti avanzar? ¿Estamos nosotros atados? ¿Atados? ¿Qué cosas te atan? ¿Qué cosas me atan que yo no pueda seguir avanzando? El orgullo, la vanidad, la soberbia, la arrogancia, las vanidades de este mundo. ¿Qué cosas te atan que no podemos seguir caminando al encuentro del Señor? Y es eso lo que Satanás anda buscando, lo que el mundo, incluso el mundo también nos propone, y evidentemente el afán de placer es la clave. En mí, el afán de placer, el afán de poseer, el afán de tener, el afán de la belleza, en fin, tantas cosas que en mí encuentran cabida para las cosas del mundo, y a través de las cosas del mundo, evidentemente, el plan de Satanás, el plan del enemigo, que no quiere que avancemos. El enemigo quiere que nosotros nos quedemos atados, que tengamos muchas cosas que nos pesen, que sean pesadas, y que uno diga, ay, qué peso, y qué difícil se me hace pararme para caminar, qué difícil. Recordar aquella expresión del padre Emiliano Tardif, ligeros de equipajes. Vayamos ligeros de equipaje. Cuando usted va ligero de equipaje, no se le hace difícil pararse y ponerse en marcha. ¿Cuántas cosas llevamos en la espalda? ¿Cuántas cosas llevamos en nuestro corazón que no nos permiten avanzar, caminar por el camino del Señor? Tú y yo tenemos que hacer esta experiencia hoy. Tú y yo tenemos que hacer esta reflexión hoy. El Señor quiere que caminemos. Camina, sube, para subir. Otra cosa que ya hemos hablado, pero que sería siempre oportuno recordar. Estamos subiendo y el enemigo, a través de esas cosas del mundo, se ha empeñado en herirnos las piernas, los muslos, y vamos subiendo heridos. Y por eso el Señor mismo tiene que venir a ayudarnos, a sanarnos, a curarnos en el pleno camino. Tiene que venir para estar con nosotros, para defendernos, para sanarnos, y que entonces podamos subir. Ustedes se pueden imaginar subiendo una cuesta, una loma, una montaña, heridos, gravemente heridos. Y los que no encuentran a Dios al subir, no podrán subir. Se quedarán tendidos porque esos están gravemente heridos y no tienen a quien los cure, quien los sane, quien les ponga un bálsamo en las heridas que Satanás les ha propiciado. Esas dos imágenes nos pueden ayudar para entender lo que está haciendo Dios en nosotros en este tiempo de Adviento. Dios que baja, nosotros que subimos, y es el mismo Dios que se hace garante para seguir avanzando en el camino hacia el encuentro en el monte. Que el Señor nos ilumine a todos. Amén.